y después charlamos sobre el concepto de variables independientes, que un poco venía como a extender la noción de independencia que ya conocíamos para los sucesos al caso de las variables aleatorias. Y la condición para chequear o para corroborar si dos o más variables son independientes es que la distribución conjunta de esas variables tiene que reproducirme o tiene que poder ser factorizada como producto de todas las marginales, ¿sí? Que eso un poco es lo que decíamos, se asemeja a la condición que le... ¿Cómo hago para escribir acá arriba? ¿Estoy conectado? Sí. Bueno, no sé cómo se escribe acá arriba, no importa. Para la independencia entre sucesos, ¿se acuerdan que decíamos que dos sucesos eran independientes? Si la probabilidad de la intersección entre ellos era igual al producto de las probabilidades individuales. ¿Se acuerdan? Digamos, si P de A intersección B es igual a P de A por P de B, entonces los sucesos son independientes. Para las variables aleatorias pasa algo parecido. Si la distribución conjunta es igual al producto de las distribuciones marginales, entonces las variables son independientes. Profesor, una pregunta por no haber estado. Esas serían las marginales independientes. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, que puedo factoriarlo entre marginales de conjuntos, ¿hay algún tipo de situación con eso? Por ejemplo, No. entre un X2 por la F de X2, X3, X4 y así. ¿Hay alguna relación entre eso o no? Ahí sería, claro, ahí lo que tendrías es una situación de independencia de a subgrupos, digamos. Claro, por eso. Ahí te quedaría. ¿Eso o no? La X2 y la X3 son independientes. Suponete, la X1 y la X2 son independientes de la X3 y la X4, pero no son independientes entre todas, esos de ¿Sirve para algo eso o no? Y depende de los intereses. A veces puede ser que si de ese vector para vos la X1 y la X2 representan características de cierto tipo y la X3 y X4 de otro tipo, quizás podés hacer alguna interpretación en términos del problema. Depende de lo que estén representando las variables. Qué sé yo, muchas veces uno es como que hace... en el trabajo de regresión lineal, ¿te acordás que teníamos el índice de masa corporal? Entre ellos definitivamente no eran independientes, el peso y la altura. Claro. Y con el resto, bueno, no lo analizamos, pero... Claro, exactamente. Puede ser que vos, claro, estés registrando a lo mejor de personas características que están relacionadas con características morfológicas, como el peso y la altura, por ejemplo, y por otro lado registrás características más relacionadas con, qué sé yo, formación educativa. Entonces, a lo mejor te puede pasar que entre sí las variables que están relacionadas con las cuestiones de morfológicas estén asociadas, que no haya independencia entre ellas, pero que ese subgrupo de variables sí sea independiente del otro subgrupo que mide más cuestiones de educación. Podés ir teniendo como esa independencia por bloques, digamos. Pero bueno, la interpretación dependerá de lo que estén representando esas variables. Exactamente. Pero sí, eso se puede dar. Lo que sí eso se puede dar, lo que no puede pasar es al revés. No puede ser que vos tengas todas las variables independientes, es decir, si tenés un conjunto de variables y entre ellas todas son independientes, de a subgrupos también lo son. Deberían ser independientes, claro. Eso sí, pero si tengo subgrupos independientes, eso no me habilita para decir que son todas independientes. Perfecto. Exactamente. Entonces, para decir que son independientes, entre todas, acá estamos hablando, tiene que pasar eso, que yo a la conjunta la tengo que poder factorizar como producto de todas las marginales. Y eso se tiene que verificar en todo el campo de variación del vector aleatorio, ¿no?
Lo puedo chequear a través de la función de distribución acumulada o lo puedo chequear, si estoy en el caso particular de un vector discreto o de un vector continuo, a través de la función de probabilidad conjunta con las marginales o a través de la función de densidad conjunta con marginales, ¿sí? Uso la definición que me venga bien en cada caso, ¿sí? Entonces, bueno, ahí teníamos los ejemplitos que habíamos estado trabajando. En los dos casos, discreto y continuo, tienen un ejemplo de independientes y un ejemplo de no independientes, ¿sí? Me tengo que acordar de corregir eso. ¿En qué me lo anoto? Acá que decía x1 y x2 son independientes y estamos hablando de 3 variables. Sí, tengo que corregir eso. Bien. Bueno, y creo que hasta ahí habíamos llegado ayer. Entonces, lo que nos faltaría avanzar para terminar de hacer la caracterización de los vectores, la descripción de todo lo que se puede hacer con los vectores aleatorios, es hablar de la caracterización, extender las nociones de esperanza y variancia que ya habíamos estado trabajando para las variables aleatorias, extenderlo al caso de los vectores, y después un pedacito más que refiere a las distribuciones condicionales, ¿sí? Que es como otra visión, otro enfoque para analizar los vectores aleatorios. Entonces, con respecto a la caracterización, esto que les decía, vamos a extender la noción de esperanza y de variancia a los vectores, ¿sí? Conceptualmente, las dos cosas siguen representando lo mismo. La esperanza me sigue representando el centro de gravedad de la distribución de probabilidad. En el caso univariado, nosotros decíamos, bueno, la esperanza que hace, yo tengo una distribución de probabilidad, ustedes están viendo ahí, sí, qué sé yo, una distribución de probabilidad discreta, entonces teníamos nuestro grafiquito de bastones con las probabilidades. La esperanza, decíamos, es el valor de la variable en el que hace equilibrio la distribución de probabilidad. Entonces, en este ejemplo acá, probablemente la esperanza esté en algún valorcito por acá, ¿no? Porque tengo que hacer equilibrio entre estos 3 bastones más grandotes y estos que son más bastones, pero más peticitos. Entonces, tengo que buscar ese punto de equilibrio de la distribución de probabilidad, ¿sí? Ahora, en el caso de los vectores aleatorios, yo estoy con más. Estoy en otra compu y no tengo la mano. En el caso de los vectores aleatorios, yo ahora estoy en otro contexto en el que tengo recorrido, ¿se acuerdan cómo teníamos ayer el ejemplito de los dados? Recorrido en todo el plano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y por acá teníamos los bastoncitos sobre la grillita esta que decíamos, bueno, parece una plancha con clavos. Acá teníamos los bastoncitos, ¿no? Entonces, ¿qué será la esperanza ahora en este contexto? Por acá teníamos algunos más chiquititos. ¿Qué será la esperanza en este contexto? Lo mismo. No, esta era una P de X1, X2, sacar una P de X univariada. En este contexto, la esperanza del vector aleatorio es lo mismo, es como el centro de gravedad, pero ahora de esta distribución que tiene una superficie, ya no es algo plano, ¿sí? No es un dibujito plano que me lo pongo sobre el dedo y tiene que hacer equilibrio. Ahora tengo toda una superficie volando en el espacio, como que tengo que poner el dedo abajo y que esa superficie que está sobre el plano me quede haciendo equilibrio, ¿no? Entonces, la esperanza del vector aleatorio tendrá que ser un vector también. Porque yo tendré que decir en qué punto del plano, XY, en este caso, debajo de qué punto de ese plano tengo que poner el dedo así para que la distribución acá arriba me quede haciendo equilibrio, ¿no?
será ese puntito sobre el que tengo que poner en la distribución para que haga equilibrio? ¿Qué coordenadas tendrá? ¿Qué les parece? La esperanza de cada uno. Suena lógico que ese puntito esté justo en la intersección de la esperanza de una de las variables y la esperanza de la otra de las variables, ¿no? Es como que miro a la distribución de frente a una de las variables y busco su punto de equilibrio. Y después la giro y la miro de frente por la otra variable, busco el punto de equilibrio y en la intersección de esos dos estará el punto de equilibrio de la distribución conjunta, ¿sí? Entonces, efectivamente, la esperanza de un vector aleatorio ya no es un numerito fijo, como en el caso de las variables, sino que es un vector. ¿Cuál vector? Aquel que tiene como componentes a las esperanzas marginales de cada una de las variables. O sea que la noción de esperanza, en el caso multivariado, no agrega nada nuevo. Operativamente, sigo teniendo que calcular esperanzas marginales, esperanzas univariadas, las mismas que ya sabíamos calcular. Claro, ¿qué pasa? Para cada una de estas, para calcular cada una de estas esperanzas, necesitaré las distribuciones marginales, ¿no? Yo del vector X, que supongamos en este caso tiene a X1 y a X2, lo que conozco es su distribución marginal, su distribución conjunta. X1, X2. ¿Cómo calculo la esperanza del vector? Y bueno, tendré que sacar de acá, de esta P de X conjunta, tendré que calcular las marginales, P de X1 y P de X2, y con cada una de estas calcular esperanza de X1 y esperanza de X2. Y con esos valores de esperanza me construyo el vector esperanza de X, que será un vector que tiene como componentes a la esperanza de X1 y a la esperanza de X2. ¿Sí? Esta es la distribución conjunta. Estas son las distribuciones marginales. Y estas son las esperanzas marginales. Y este es el vector de esperanzas. O en realidad, este es la esperanza del vector aleatorio que coincide con el vector de las esperanzas marginales. ¿Sí? O sea que no hay una nueva forma de cálculo de esperanza en el caso multivariado. No, es simplemente un vector en el que meto adentro a todas las esperanzas marginales, ¿sí? De todas las variables que compongan al vector. Y ese vector representa entonces el centro de gravedad de la distribución en el espacio k-dimensional. ¿Qué pasa con la variancia ahora? Se complicó. Con la variancia se complicó. Porque claro, deben aparecer, claro, las covariancias. Me aparecen las covariancias.
Claro, uno podría pensar por extensión o por analogía con lo que hicimos con la esperanza, que la variancia del vector aleatorio es la variancia, o un vector que tenga las variancias de las variables, ¿no? Podría ser una interpretación que uno haga, pero en realidad cuando uno habla de la variancia del vector aleatorio, habla de un poquito más que solo de las variancias. ¿Por qué? Porque sucede esto que decíamos al principio. Si yo estoy recolectando la información en forma de vector aleatorio es porque de alguna manera pienso que las variables están relacionadas entre sí. Entonces, cuando hablamos de la variancia del vector, no solo hablamos de la dispersión de cada variable individualmente, sino también de la forma en la que conviven ellas dentro del vector, ¿sí? Imagínense en el caso, vamos a pensarlo en el caso continuo. Tendría que haber hecho dibujitos más lindos. Vamos a pensar dos variables aleatorias. Voy a dibujar los valores de la variable en el plano, ¿no? Una x1 y una x2. Entonces, imaginemos que x1 toma valores en este recorrido, ¿sí? Y que la x2 toma valores también en este recorrido, ¿sí? Y resulta que cuando dibujo los valores que toman esas variables, encuentro puntitos que se comportan de esta forma, ¿sí? Bueno, me salí del rango. Está ahí, y acá estoy bien, y este no iría. Ahí está. ¿Sí? Entonces tengo estos puntitos. Y después tengo otro vector aleatorio con otras dos variables, x1 y x2, que también sus variables toman valores dentro de estos recorridos. Esto sería el recorrido del x1 y esto el recorrido del x2, ¿no? Estos intervalos que dibujé acá. Pero resulta que acá miro y los valores que toman esas dos variables se encuentran así. ¿Sí? Si yo me limitara a reportar solo la variancia de estas variables, la dispersión de la x1 tendría este rango, la dispersión de la x2 tendría este rango, exactamente igual que en este caso, ¿no? La x1 se mueve en todo este intervalo y la x2 se mueve en todo este intervalo también. Si yo solo miro las variancias, ¿no? Cómo se dispersan las variables. Ahora, ¿esos dos vectores tienen el mismo comportamiento? No. No, ¿no? No. Este vector de acá, con variables que tienen la misma dispersión, tienen un comportamiento conjunto muy diferente que al de este otro vector que tiene variables que tienen la misma dispersión, ¿no? O sea, estos dos pares de variables, las dos variables de cada vector tienen la misma dispersión. Pero el comportamiento conjunto es muy diferente entre una y otra. Entonces, cuando trabajamos con vectores aleatorios, la variancia, cuando hablamos de la variancia del vector, no solo nos referimos a cómo se dispersa cada variable individualmente, sino también a de qué manera se relacionan entre sí, de qué manera se comportan conjuntamente. Entonces, lo que se genera cuando aplicamos variancia a un vector no es un vector con las variancias marginales, sino una matriz que, además de las variancias, tiene a las covariancias entre pares de variables. ¿Sí? Esta matriz, o sea, un vector k-dimensional, tiene por matriz de variancias y covariancias a una matriz de dimensión k por k, que tiene
en la diagonal, en los elementos diagonales, a las variancias marginales. La variancia del x1, la variancia del x2, la variancia del xk. Y como elementos no diagonales, a las covariancias. Que las covariancias uno las podría pensar como si fueran las variancias entre variables diferentes. O en realidad a las variancias las podríamos pensar como covariancias entre las variables, ¿no? Bueno. ¿Qué representan estas covariancias, estas medidas de covariancia? Son una medida de la asociación lineal que hay entre las variables. ¿Sí? Más conocido que la covariancia es el coeficiente de correlación. Ese lo han visto seguramente y lo han utilizado un montón. En el curso de regresión deben haber hablado un montón del coeficiente de correlación, porque justamente lo que hace el coeficiente de correlación lineal es eso, es medir el grado de asociación lineal entre dos variables. Dos variables que están muy correlacionadas son susceptibles de ser modeladas con un modelo de regresión lineal, ¿no? Bueno, ese coeficiente de correlación en su cálculo tiene como numerador a la covariancia. ¿Sí? ¿Por qué es más conocido, más famoso el coeficiente de correlación lineal que la covariancia? Porque el coeficiente de correlación lineal es como una medida estandarizada. La covariancia mide lo mismo que la correlación, pero no está acotada numéricamente, no tiene un rango de variación acotado. La covariancia me puede dar cualquier número real, positivo o negativo. Pero la magnitud de la covariancia está afectada por la unidad de medición de las variables. Entonces yo puedo tener una covariancia muy grande simplemente por estar trabajando con variables que están medidas en unidades grandes. Qué sé yo, inversiones y, como decíamos ayer, monto de las inversiones y ganancia de la inversión en millones de pesos. Entonces la unidad de medición de las variables es muy grande. Entonces a lo mejor la covariancia me da un número muy grande, pero eso no significa que las variables estén muy relacionadas. Quizás ese valor grande es solo un efecto de la unidad de medición de las variables. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el coeficiente de correlación lineal? Lo estandariza, como una medida estandarizada de la covariancia. En esa estandarización, el coeficiente de correlación lineal se acota en sus valores entre -1 y 1. Entonces, ahí sí, como yo tengo topes para el recorrido de esa medida, puedo interpretar la magnitud. Cuanto más cerca del 1 esté, es que más fuerte la asociación. Cuanto más cerca del -1 también, más fuerte la relación, pero inversa, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Puede ser una pavada, profesora, discúlpeme, pero es para organizar mis conocimientos anteriores. Nosotros, por ejemplo, en finanzas trabajábamos esto. Un ejemplo, la variable aleatoria era el precio de las cotizaciones de distintas acciones. Entonces teníamos X1, X2, X3, eran distintos precios de distintas acciones, por ejemplo. Sí. Y armábamos lo que era la matriz de varianza y covarianza como está ahí. Pero nunca lo tratamos como un vector, un vector aleatorio. Lo veíamos simplemente como variables aleatorias y que después queríamos buscar esas relaciones. Y llegábamos a lo mismo. ¿Era porque no profundizamos de dónde venía o porque se puede trabajar de las dos maneras? No, es que vos ahí es como que ya lo estabas, en realidad eso era un vector aleatorio, no lo vieron como tal, digamos, porque ustedes ahí es como que ya estaban, nosotros acá estamos como en la parte más abstracta, estamos trabajando como con el comportamiento teórico de esas variables, estamos definiendo esas cosas. Lo que vos tenías en esa situación era ya una realización empírica de ese vector. Aplicaste ese vector sobre una muestra de transacciones. Por ejemplo, mi vector era una fecha y en esa fecha yo medía todas las cotizaciones de las distintas acciones. Y ese era mi vector aleatorio, en definitiva. Exactamente. Tu vector aleatorio eran las cotizaciones y lo aplicaste, lo observaste ese vector aleatorio en diferentes días. Sí. ¿Sí? Entonces exacto. Ahí se te generaron observaciones del vector aleatorio.
Y con esas observaciones vos estabas, cuando hicieron los cálculos, estimando estos parámetros de los que nosotros estamos hablando acá. Estos valorcitos que aparecen acá en la matriz son los valores poblacionales, teóricos. Si vos de alguna manera pudieras saber cuál es el comportamiento teórico de las cotizaciones, tendrías estos valores reales en la población. Eso nunca lo tenemos. Lo que hacemos después es observar ese vector en una muestra de unidades o de días o de lo que sea, y con los datos que observo estimar estos valores que aparecen acá. Pero si vos en esos cálculos que hiciste obtuviste covariancias diferentes de 0, porque probablemente esas cotizaciones tengan alguna relación entre ellas. El vector del que proviene es un vector que tiene una distribución conjunta de variables no independientes. Justamente hay dos riesgos, digamos, en finanzas. Un riesgo que se puede achicar al mínimo, hacer casi 0 cuando vos diversificás mucho las inversiones, pero hay otro riesgo que se llama riesgo sistémico, que lo tenés, por ejemplo, por actuar en Argentina, tenés riesgo institucional, riesgo del contexto económico, etcétera, y ahí siempre va a haber una correlación entre las cotizaciones. Entonces, por eso nosotros estudiamos un título de Markovich que decía el poder de las covariancias, porque justamente el riesgo sistemático, el que no puedo reducir, está ahí en las covariancias. Pero lo veíamos de esa manera, todo como variables aisladas, nunca nos presentaron como un vector, ahora, pero era eso básicamente. Pero es eso, exactamente, está buenísimo el comentario, porque la idea es eso, es que ustedes puedan hacer ese merge, digamos, entre lo que uno... En general, el acercamiento que uno tiene a estas cuestiones es así, es empírico. Es decir, a mí ya me vino la base de datos. Por eso ayer también les decía, cuando uno nos trae una base de datos para analizar, eso en realidad es la realización de un vector aleatorio. Y todo el tratamiento que nosotros hacemos sobre ese conjunto de datos está basado en los métodos que se pueden desarrollar a partir del comportamiento teórico que tienen esos vectores. ¿Por qué puedo plantear un modelo de regresión? Y bueno, porque estoy pensando que el vector aleatorio del que vienen mis observaciones tiene una distribución conjunta, y a partir de esa distribución conjunta yo estoy pensando en las distribuciones condicionales, que es lo que modela el modelo de regresión. ¿Sí? Es como la vista desde el lado operativo, desde el lado de los datos, de estas cuestiones más teóricas que estamos formalizando acá. Esto es como que da la base de todo eso que después uno hace en la práctica. Yo en la práctica no me voy a encontrar nunca con estas cosas teóricas, a menos que pudiera censar a una población completa, digamos. ¿Sí? Claro. Pero sí, es eso mismo. Está bueno ir haciendo la conexión, ese tipo de conexiones. Bien, entonces, cuando hablemos de variancia de un vector aleatorio, en realidad nos vamos a estar refiriendo a esta cosa que llamamos matriz de variancias y covariancias, o en algunas bibliografías también se le dice directamente matriz de covariancias, por esto que decíamos de que la variancia la podemos ver como la covariancia entre la misma variable dos veces, ¿no? ¿Cómo se calcula la covariancia o cómo se define la covariancia entre dos variables aleatorias? Que la simbolizamos así, covariancia entre X e Y, no es más que la esperanza del producto de las variables centradas. La variable X la centro respecto de su esperanza, centrarla significa restarle el valor de la esperanza. La Y la centro respecto de su esperanza. La covariancia es la esperanza del producto de esas dos cosas. ¿Sí? Esta es como la definición formal, la definición general. Esa definición general tiene una formulita de trabajo, esta que está acá es fórmula de trabajo, igual que la variancia. ¿Se acuerdan que la variancia tenía una definición y una fórmula de trabajo? Bueno, con la covariancia pasa lo mismo. Y en la fórmula de trabajo, lo que tengo es la esperanza del producto de las dos variables menos el producto de las esperanzas individuales. ¿Sí? Que recordarán ustedes que lo mencionamos en las propiedades de esperanza, no me acuerdo si acá o en la nivelación,
estas dos cosas, estos dos términos, no son iguales. Dentro de las propiedades de esperanza que habíamos repasado, habíamos dicho que la esperanza de la suma de variables siempre era suma de esperanzas individuales. Esto sí, siempre. Pero la esperanza del producto no siempre es igual al producto de las esperanzas. ¿Sí? La igualdad solo vale en una situación particular. ¿Cuál será? ¿Se imaginan? ¿Cómo tendrán que ser X e Y? Independientes. Independientes. Y X e Y son independientes. ¿Sí? Y si X e Y son independientes y esos dos términos, esas dos cosas son iguales, la esperanza del producto y el producto de las esperanzas, ¿son iguales? ¿Cuánto me da la covariancia? Si son independientes, voy a dar 0. Si son independientes, la covariancia... Ay, se me va la cosita. Si X e Y son independientes, entonces covariancia entre X e Y me va a dar 0. ¿Sí? Y ojo, porque dibujé la flechita en un sentido nada más, no puse un sí, solo sí acá. Si las variables son independientes, la covariancia seguro me da 0, porque eso lo veo en la formulita. Si las variables son independientes, esto es exactamente igual a esto. Entonces la covariancia me termina dando 0. Pero no vale el recíproco. No vale la vuelta. Si covariancia entre X e Y me da 0, eso no me habilita a decir que X e Y son independientes. ¿Por qué será? Porque pueden verse influidas, pero justamente tener los resultados que se anulen, en definitiva. Pueden ser relacionadas, pero generan entre las dos un resultado que se va compensando. Exactamente. La covariancia, el porqué de eso, tiene que ver con esto que está resaltado acá. La covariancia es una medida del nivel de asociación lineal entre las variables. ¿Sí? Mide asociación lineal entre las variables. Puede suceder entonces que las variables estén relacionadas, pero de una forma no lineal. Y si esa forma no lineal en la que están relacionadas las variables hace que las diferencias en un sentido y en el otro de alguna manera se compensen, como decía Sandro, la covariancia me termina dando 0. ¿Y significa eso que las variables no están relacionadas? No, estaban relacionadas, pero de una forma que no era lineal. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Si las variables son independientes, la covariancia seguro me da 0, porque si son independientes no están relacionadas, ni lineal ni de ninguna otra manera. Pero si la covariancia me da 0, lo único que sé es que no hay una relación estrictamente lineal entre las variables. Pero podría haber algún otro tipo de relación. ¿Sí? Un grafiquito de dispersión, por ejemplo. Pero de verdad te lo digo. Ay, ¿cómo ponía una hoja? Puedo poner hasta de costurero si querés, pero electricista creo que no. Nueva página. Un grafiquito de dispersión.
de este estilo, acá seguro tengo una relación lineal entre las variables. ¿Sí? Lineal. Y acá seguro la covariancia entre X e Y me va a dar algún número positivo. ¿Sí? Pero yo podría tener una situación en la que las variables, qué sé yo, estén relacionadas así. ¿Sí? Y esto más que lineal, yo casi que le pondría una curva así, ¿no? Con algún grado de curvatura. ¿Estas variables están relacionadas? Sí. Sí, están relacionadas, pero yo diría que esta relación es no lineal. De todas maneras, en esta situación, es muy posible que la covariancia entre X e Y también me dé positiva. Porque de alguna manera la covariancia va a identificar que a medida que una variable crece, la otra también lo hace. Estrictamente ese crecimiento no es lineal, no hay una relación estrictamente lineal. Pero igualmente la covariancia es como que se va a dar cuenta que hay ese efecto de crecimiento en una variable implica crecimiento en la otra. ¿Sí? Ahora, una relación no lineal, porque recién yo les decía, o sea, están relacionadas de una forma no lineal que hace que la covariancia sea cero. Son situaciones muy particulares, pero que se pueden dar. ¿Qué sería eso? Una situación en la que las variables estén relacionadas así, por ejemplo. En esta situación, las dos variables tienen una relación que se podría modelar con probablemente un modelo cuadrático. ¿Sí? Entonces, las variables están relacionadas. Hay una relación no lineal y esta situación es una situación en la que probablemente la covariancia entre las dos variables me dé cero. Porque ¿qué hace el coeficiente de la covariancia o el coeficiente de correlación lineal? Lo mismo. Trata de identificar si que una variable crezca hace que la otra crezca o al revés. Cuando una crece, la otra decrece. Entonces acá es como que se encuentra con un comportamiento que primero, cuando una de las variables crece, la otra decrece, hasta cierto punto en el que después, cuando la variable sigue creciendo, la otra empieza a aumentar. Entonces, como que esos comportamientos se cancelan entre sí y la covariancia termina dando cero. ¿Y dirían ustedes que estas variables son independientes? No. De ninguna manera, ¿no? Estas variables están recontra relacionadas. El problema es que la forma de relación que tienen es una forma que la covariancia no logra capturar. ¿Sí? La covariancia lo que va a tratar de hacer es de meter una recta acá. Y no puede, porque es como que necesitaría poner una recta con pendiente negativa en un tramo y otra con pendiente negativa en otro tramo. Para compensar esas dos cosas, lo que va a terminar haciendo es poniendo una recta acá. Que logre capturar las dos cosas. Una recta horizontal, que significa no relación lineal entre las variables. ¿Sí? Bien, esa es la covariancia entonces. Bueno, la covariancia como medida también tiene algunas propiedades, que son las que tienen listadas acá. ¿Qué pasa si escalo a las variables multiplicándolas por alguna constante? La covariancia se afecta por ese escalamiento también. Y lo que sucede es que esas constantes multiplicativas salen afuera de la covariancia como constantes multiplicativas también. Pero si lo que hago, la transformación que le hago a las variables es de traslación, o sea, en vez de escalarlas multiplicando, las traslado sumándoles alguna constante, la covariancia ahí no se afecta. Es como que hereda un poco las propiedades de la variancia, ¿no? La covariancia. Entonces, la covariancia entre X más A e Y más B es la misma que la que tenían originalmente X e Y.
Entonces, fíjense que de la formulita, acá está de la covariancia, es esto que yo les decía recién, de que uno podría pensar que la variancia de una variable es como si hiciéramos la covariancia entre esa variable y ella misma, ¿no? Por eso es que a veces a la matriz se la llama matriz de covariancias nada más. Porque la variancia termina siendo un caso particular de covariancia. ¿Se acuerdan que la formulita de trabajo de la variancia cuál era? La esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x toda elevada al cuadrado. Y si hago la covariancia entre x y x, ¿qué me da? La covariancia entre x y x sería, por formulita de trabajo, la esperanza de x por x menos la esperanza de x por la esperanza de x. Y esto termina siendo lo mismo que la variancia, ¿no? Que es variancia de x. ¿Sí? O sea que la variancia es un caso particular de covariancia. Bien. Bueno, y después acá tienen el coeficiente de correlación, que es esto que charlábamos recién. ¿Sí? El coeficiente de correlación, que es más conocido que la covariancia, no es más que la covariancia estandarizada. ¿Cómo la estandarizo? La divido por los desvíos estándares de las dos variables involucradas. ¿Sí? Raíz de variancia de x por variancia de y. Ese coeficiente varía entre menos 1 y 1. Entonces, ahí es más fácil interpretar la magnitud. Bueno, acá agregamos otras propiedades de esperanza y de variancia, que en realidad ya las charlamos, pero no las habíamos podido formalizar porque no teníamos la noción de vector aleatorio, pero son esas que escribí recién en la hojita. Si tenemos dos variables aleatorias, la esperanza de la suma siempre es la suma de las esperanzas. La esperanza del producto es igual al producto de las esperanzas solo si las variables son independientes. Si no son independientes, estas dos cosas no son iguales. Y con respecto a la variancia, ¿se acuerdan que cuando vimos las propiedades de variancia yo les dije, les adelanto, todavía no lo podemos formalizar, pero les adelanto que con la variancia no se mantenía la propiedad de aditividad que tenía la esperanza. La esperanza de la suma siempre es suma de esperanzas, pero la variancia de la suma no siempre es suma de variancias. De nuevo, la variancia de la suma solo va a ser igual a la suma de las variancias si las variables son independientes. Si no son independientes, la variancia de la suma es igual a la suma de las variancias más 2 veces la covariancia. Más o menos, podría ser suma o resta de variables aleatorias, ¿sí? Cualquiera de las dos situaciones. La variancia de x más y es la variancia de x más la variancia de y más 2 veces la covariancia. La variancia de x menos y es la variancia de x más la variancia de y menos 2 veces la covariancia. Ojo que el menos se pone solo en este término. Variancia de x menos variancia de y no pone un menos acá. Las variancias individuales siempre se suman y lo que hago es sumar o restar el miembro que tiene la covariancia. ¿Sí? El término que tiene la covariancia. Acá si quieren le podrían agregar el menos en la esperanza de x más y es esperanza de x más esperanza de y, y la esperanza de x menos y es esperanza de x menos esperanza de y. ¿Sí? Que no lo puse, lo podríamos haber puesto. Estas dos líneas de la propiedad de la variancia de la suma la podríamos reducir a una sola. Yo podría dar como
como definición de propiedad general la primera nada más. Y en esa estaría englobada el renglón de abajo, porque si las variables, en los casos en los que las variables sean independientes, este término se me hace 0 y me termina quedando la reglita de abajo, ¿sí? Porque esta propiedad es un caso particular de esta más general. Acá lo escribimos para dos variables aleatorias, pero vale la generalización de estas propiedades a la suma o producto de más de dos variables aleatorias, ¿sí? Ese dibujo lo voy a poner en ¿qué les puse acá? Ah, bueno, y esta es también la generalización. Perdón, profe, ¿podemos en la parte de variancias, por ejemplo, sí. Entonces, si sumo 3 variables aleatorias, ¿cómo me quedaría el término de 2 covarianzas X ahí? ¿Se van modificando? Las de a pares tenés que ir metiendo. Por eso es más o menos, ¿podemos escribirlo una vez? ¿Una de 3? Podemos, la de 3. La variancia de X más Y más Z, digamos, te quedaría la variancia de X más la variancia de Y más la variancia de Z menos 2 veces la covariancia entre X e Y, 2 veces la covariancia entre X y Z y 2 veces la covariancia entre Y y Z. Y acá me parece que había que sumar algo. Falta la de las 3. Más la covariancia de las 3, ¿no es? No. Porque ¿cómo calculas covariancia entre 3? Ah, está bien. No, la covariancia siempre es de a pares. Sí, está bien, pero falta algo. Sí, le falta algo, sí. Ahora cuando hacemos el corte lo reviso. Tendríamos que hacer el desarrollo de la cuenta esta, con la definición. Se me hizo una laguna ahora. Bueno, ahora en el cortecito lo reviso y les digo, así no perdemos tiempo haciendo la cuenta. Bueno. Pero sí, las dos se pueden generalizar. Bien. Y después, esta otra propiedad que tienen acá es la misma propiedad que vimos también en el caso de variables aleatorias, de qué pasa cuando lo que me interesa a mí no es el vector aleatorio original que yo había medido, sino una función del vector aleatorio, ¿sí? Entonces, la propiedad es la misma. Si yo tengo un vector aleatorio X, y a partir de ese vector aleatorio me genero una variable o un vector nuevo haciendo una función del vector original, la esperanza de esa nueva variable o vector la puedo calcular haciendo uso de la distribución del vector original. No me hace falta deducir la distribución de la nueva variable, o del nuevo vector, para el cálculo de la esperanza. Si quiero hacer otra cosa, sí lo voy a tener que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? Arranco con un vector X, que tiene su distribución, su P en función de probabilidad conjunta o su función de densidad conjunta. ¿Sí? Y a ese vector X le aplico una función G y genero, digamos, una variable nueva. ¿Qué sé yo? La suma de todas las variables del vector, por ejemplo. O el primer componente del vector más el cuadrado de la segunda, o lo que sea. Y esto que decían, el ejemplo que decían ustedes, tenía medido el peso y la altura, y con el peso y la altura construí el índice de masa corporal. Entonces, peso y altura tenían una distribución conjunta de peso y altura. Y yo con esos dos valores construyo el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una variable aleatoria en sí misma
que tendrá su propia distribución marginal, individual. ¿Me hace falta deducir la distribución del índice de masa corporal? No, no me hace falta. Porque como el índice de masa corporal es una función de peso y altura, y yo ya sé cómo se distribuyen peso y altura, uso la distribución de peso y altura para inferir la esperanza del índice de masa corporal. ¿Sí? Entonces, la esperanza de esa nueva variable la calculo haciendo uso de la distribución de las variables originales, ya sea la función de probabilidad puntual o la función de densidad. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que los datos del ejemplito 2, ¿se acuerdan el experimento de tirar el dado de 4 caras al aire? Y registrábamos en una de las variables aleatorias si nos daba el mismo resultado en los dos lanzamientos, y en la otra variable aleatoria registrábamos la suma de los puntos obtenidos. ¿Sí? Imaginemos ahora que sobre ese juego estamos apostando, ¿no? Y nos pagan 2 veces la suma de los resultados obtenidos, solo si obtenemos resultado doble. ¿Sí? Entonces estamos jugando el juego y si me sale 2 veces el mismo resultado, me pagan 2 veces la suma de los resultados que obtuve. ¿Sí? Entonces me pregunto cuál será la ganancia esperada del juego. ¿Me conviene jugar o no? Y bueno, vamos a calcular cuánto ganaríamos en promedio jugando ese juego. Y resulta que esa variable ganancia es una función de x1 y x2. ¿No? Porque es el doble de la x2 siempre y cuando la x1 valga 1. ¿Está bien? O sea, en el juego teníamos la x1 que valía 1 si teníamos resultado doble y 0 si teníamos resultados distintos. Y después la x2 será igual a la suma de los puntos obtenidos. ¿Sí? Entonces ahora tengo una nueva variable, vamos a llamarla I, que es la ganancia del juego. Esta I es una función de x1 y x2, ¿no? ¿Por qué? Porque la I me pagan, esa ganancia del juego es 2 veces la suma de los puntos obtenidos. O sea que podría escribir yo que esto es 2 por x2, pero me pagan esto si la x1 vale 1. Si la x1 llega a valer 0, no me pagan nada. Entonces, para representar eso, puedo multiplicar a esto por x1 también, ¿no? Entonces, cuando x1 vale 1, tengo 2 veces x2, lo que me pagan. Y si x1 vale 0, la I vale 0, no me pagan nada. ¿Está bien? Entonces, ven que terminé escribiendo a la I como una G de x1 y x2. Y ahora lo que yo quiero es la esperanza de I. Bueno, la esperanza de I, por definición, yo la tendría que calcular como la sumatoria, variando I en el recorrido de I, de los valores de I por la P de I. ¿Tengo la P de I? No la tengo. Tengo la de x1 y la de x2. ¿La puedo construir a la P de I? Sí, la puedo construir. De la misma manera que construimos la P de X o la P de X1 o la P de X2, podríamos construir la P de I. Esta no la tenemos. ¿Se puede construir? Sí. Pero si lo único que a mí me interesa es la esperanza, no me hace falta hacer ese trabajo extra.
la propiedad me dice que a esto lo puedo calcular usando la P de X1 y X2. Estas tenían una P conjunta de X1 y X2. ¿Y cómo lo hago? Suma a través del recorrido de X1 y a través del recorrido de X2. ¿A quién? No pongas Y. Poné lo que es Y en términos de X1 y X2. 2 por X1 por X2. Y en vez de la P de Y, usa la P conjunta de X1 y X2. Y listo. No te hizo falta hacer toda esta construcción nueva. Recorre X1, recorre X2 y te va a quedar este cálculo. Lógicamente, como X1 vale 1, 0, de acá solo voy a tener la suma de los X1 iguales a 1, porque cuando X1 valga 0 se me anula todo. Entonces esto sería simplemente el recorrido a través de la X2 de 2 veces... no, porque necesito mantener la conjunta de la... No dije nada. La conjunta. Bueno, acá tendríamos que ir poniendo todos los valorcitos, ¿no? Tengo términos que se me hacen 0, pero en la conjunta, cuando la X1, tengo que mantener la X1 1, 2, 1, 3, 1, 4. No lo puedo reducir, ¿sí? No sé si tengo hecho el cálculo ahí en la diapositiva. Sí, acá. 2 por 1 por 2 por la P del 1, 2, que era 1 sobre 16. 2 por 1 por 4 por la P del 1, 4, que también valía 1 sobre 16. Y así sucesivamente voy haciendo esta cuenta y obtengo 40 sobre 16. O sea que este juego tiene una ganancia esperada de casi 2, ¿no? 2 pesos. Bueno, supongamos que son miles de pesos que no pagan. Quedó desactualizado el ejemplo. Entonces, en promedio, jugando a este juego, ganaríamos casi 2.000 pesos. Si jugáramos muchas veces, ¿no? Esto de nuevo viene esta interpretación de la esperanza que charlábamos el otro día. La esperanza es el valor que en promedio yo tendría si observara muchas veces el fenómeno, ¿sí? Si repitiera muchas veces el experimento. Entonces, si jugáramos mucho tiempo este juego, muchas apuestas, muchas rondas de este juego, en promedio ganaríamos casi 2.000 pesos. ¿Está bien? Profe, ¿puedes Sí. poner un cachito el pizarrón que me faltó copiar una partecita? Ahí. Gracias. De nada. Esto acá seguiría con los puntitos suspensivos, con el cálculo que tienen en la diapo, que termina dando 40 sobre 16. Esta propiedad de la esperanza de funciones de variables aleatorias es súper útil, porque justamente nos ahorra el trabajo de ir derivando distribuciones nuevas. Si a mí lo único que me interesa es la esperanza, si yo después quiero calcular probabilidades sobre esta variable nueva, ahí sí, no me queda otra más que calcular o deducir la distribución de esa variable. Pero si solo me interesa la esperanza, con esta propiedad me ahorro el trabajo de hacer el cambio de variables, ¿no? Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, bien. Bueno, seguimos entonces un pedacito más. Esto acá termina lo de la caracterización, ¿sí? Esperanza y variancia de vectores aleatorios. Entonces ahora nos toca, para terminar con esta parte 2 de la unidad 2, que es un poco larga,
hablar de las distribuciones condicionales, como les adelanté, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos con un vector aleatorio y tenemos la distribución conjunta, vimos que de esa distribución conjunta podíamos extraer los comportamientos marginales. Entonces decíamos, bueno, ¿qué es el comportamiento marginal? Es mirar a una de las variables sin que me importe cuál valor toma la otra variable, ¿sí? Entonces mirábamos en el ejemplo de la tablita que teníamos del vector aleatorio, por ejemplo, el vector discreto, la distribución marginal de la x1, que es esta que está acá, me dice cuál es la probabilidad de que la x1 tome cada uno de sus valores sin importar cuál es el valor que tome la x2. A mí de la x2 no me importa si fue 2, fue 3, fue 4, fue 5, no me interesa. Lo único que me interesa es cuál es la probabilidad de que la x1 valga 0. ¿Sí? Entonces, colapsaba, sumaba o integraba a través de todo el campo de variación de la otra variable. Eso es el comportamiento marginal. Pero existe otro comportamiento que nos puede interesar en el contexto de los vectores aleatorios, que es el comportamiento condicional, que también es el comportamiento de una de las variables del vector o de un subgrupo de las variables del vector, pero ya no en forma individual marginal, sino condicionado a que la otra o las otras variables que quedaron en el vector toman cierto valor particular. Es como que miro el comportamiento de una de las variables cuando la otra se quedó fija en cierto valor. Entonces, por ejemplo, yo acá podría estar interesada en cuál es el comportamiento de la x2, cuál es el comportamiento de los puntajes que puedo lograr al obtener, al tirar los dados, si los dos dados me dan el mismo resultado o si los dos dados me dan resultados distintos. Y entonces ahí también voy a mirar una sola de las variables, en este caso la x2, pero ya no a través de todos los valores posibles de la otra, sino para un valor específico de la otra. ¿Cuál es la distribución de la x2 cuando la x1 vale 1, por ejemplo? Si la x1 vale 1, yo me quedo en esta fila de la tabla. Si la x1 vale 1, la x2 solo puede tomar los valores 2, 4, 6 y 8 con la misma probabilidad. La distribución condicional de x2 dado x1 es una distribución que solo toma los valores pares con igual probabilidad. En cambio, si la x1 vale 0, si no obtuve los mismos resultados en los dos dados, los puntos que puedo obtener pueden valer desde 3 hasta 7 con una distribución que tiene más probabilidades en el 5. Tengo dos distribuciones completamente diferentes. Las dos son de la x2. ¿Y por qué son diferentes? Y porque son la x2 condicionada a una situación o condicionada a la otra. ¿Se ve? Entonces, eso es lo que representan las distribuciones condicionales. Puedo obtener las dos, la marginal o las condicionales. ¿De qué depende? De lo que me interese. Del objetivo de análisis. Si a mí solo me interesa la variable x2 sin importarme la x1, voy al comportamiento marginal. Si lo que quiero es analizar el comportamiento de una variable en ciertos perfiles de comportamiento de las otras variables, voy a los comportamientos condicionales. Qué sé yo, en un estudio sobre personas, por ejemplo, a mí me podría interesar cuál es el comportamiento de la presión arterial de las personas en hombres y mujeres.
porque sospecho que entre los hombres son más hipertensos que las mujeres, o al revés, no sé. Entonces, ¿qué analizo? Analizo la distribución de la hipertensión si el género es masculino o si el género es femenino. Ahí tengo comportamientos condicionales, tengo que mirar. Profesora, y si lo llevamos a más valores de la otra variable, porque acá pusimos 0, 1, en ese caso masculino o femenino, lo llevamos a una variable que tenga 10 valores, o sea, tendríamos tantas distribuciones condicionales como cada uno de los valores que asumamos. Exactamente, exactamente. Siempre vamos a tener tantas distribuciones condicionales como valores diferentes tomen las variables que están condicionando. Está bien. ¿Sí? Si tengo una sola variable condicionando, serán tantos valores como tome esa variable. Si estoy condicionando a 2 o más variables, tendré tantas distribuciones condicionales como combinaciones de valores posibles de esas variables que están condicionando. ¿Sí? Bien, entonces, de eso vamos a ver cómo construimos esas distribuciones condicionales. Fíjense, acá tienen las definiciones hechas para vectores bidimensionales, o sea, para vectores bivariados, por una cuestión de simplicidad de la escritura, ¿no? Pero todo lo mismo se extiende al caso de vectores de mayor dimensión. Si tengo un vector XY, ¿cómo construyo la distribución condicional? Por ejemplo, de X condicionado a Y. Podría ser al revés también. La distribución condicional de X dado Y, en el caso discreto, la obtengo como el cociente entre la distribución de probabilidad puntual conjunta dividido la marginal del evento que condiciona, de la variable que condiciona. Acá escribí las dos, pensé que había escrito discreto y continuo. La de X dado Y sería P de XY sobre P de Y. Si la condicional que me interesa es al revés, la de Y dado X, será la conjunta de XY sobre la marginal de X. Siempre es dividido la marginal de la variable que está condicionando. ¿Sí? ¿A qué se les recuerda esta expresión? Conjunta sobre marginal. A la probabilidad condicional, ¿no? A la definición de probabilidad condicional, ¿no? Es exactamente eso. Fíjense que es como una analogía con esa definición de probabilidad condicional que ya conocíamos. La P de A dado B era la P de A intersección B sobre la P de B. Acá lo mismo, solo que utilizando las distribuciones de probabilidad puntual en el caso discreto o de densidad en el caso continuo. Exactamente lo mismo. Densidad conjunta sobre densidad marginal de X o de Y según en qué sentido estemos calculando. ¿Sí? Entonces acá tienen hecho un ejemplito para el caso discreto sobre el mismo ejemplo que venimos trabajando. Las distribuciones condicionales de la X2 dado la X1. Esa misma que ejemplificaba yo recién en el aire. ¿Cuál es la distribución de X2 cuando la X1 vale 0 o cuando la X1 vale 1? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Es como que simplemente tomo esta fila que tengo acá arriba y la pondero por la probabilidad marginal de la X1. Claro, porque si yo me quedara solo con esta liñita, ¿qué problema tengo? No vi la liñita, perdón. La primer fila de la tabla. Porque yo digo, la distribución de X2, cuando la X1 vale 0, es como que si tuviera esto de acá, ¿no? Esta primer fila. Sí. Entonces digo, bueno, la X2, cuando la X1 vale 0, la X2 solo puede valer 3, 4, 5, 6 o 7, con mayor probabilidad en el 5 que en los otros. Pero si describiera a estos solitos valores como la probabilidad condicional, ¿qué problema tengo con esos valores?
Eso tiene que formarme una función de probabilidad. Sí, ¿Y que no suman 1? Que no suman 1, exactamente. Entonces, ¿por qué no suman 1? Y claro, no suman 1 porque me falta la otra parte, pero esa no me interesa. Entonces, ¿qué hago? Con estos valores que son los que me interesan, es como que los reescalo para que sumen 1. ¿Y cómo los reescalo? Haciendo la proporción con su suma, ¿sí? Eso es lo que hace este cociente. Es tomar esta primer fila y reescalarla para que sume 1 y forme una función de probabilidad. Pero entonces la distribución no era eso que habíamos dicho, la distribución no va a ser 2 sobre 16, 2 sobre 5 sobre 16, va a ser eso escalado. Escalado, exactamente, exactamente. Yo lo que veo acá es el patrón de comportamiento, ese no va a cambiar. Voy a ver que el 5 tiene más probabilidad que el 2, el 4, el 6 y el 7. Y el 2, el 4, el 3, el 4, el 6 y el 7 van a seguir teniendo la misma probabilidad entre sí, pero reescalada. Y la del 5 va a ser reescalada un poquito más alta. ¿Está bien? Sí. Lo mismo va a pasar con la del 1. Cuando x1 vale 1, la x2 solo va a poder tomar los valores pares, 2, 4, 6 y 8, todos con la misma probabilidad. No de un sexto, de 1 sobre 16, sino el 1 sobre 16 reescalado por la probabilidad marginal del 1. ¿Sí? Pero va a seguir siendo una distribución que solo tiene probabilidades positivas en los pares y todos los valores van a tener la misma probabilidad. ¿Sí? El patrón de comportamiento no va a cambiar. Lo mismo podríamos hacer al revés, calcular la distribución de x1 condicionado a x2. Solo que ahí tendríamos 7 distribuciones condicionales diferentes. La de x1 dado x2 igual a 2. La de x1 dado x2 igual a 3. La de x1 dado x2 igual a 4. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Cuál es la distribución? ¿Qué me dice la distribución condicional de la x1 dado la x2 igual a 2, por ejemplo? Que para 0 es 0 y que para 1 es 1, debería ser. Acá porque sí o sí tengo que llegar al 1. Exactamente. ¿Y qué significa eso? ¿Qué me está diciendo esa distribución? O sea, me está quedando, ustedes me dicen que la marginal sería como el... x1 puede valer 0 o puede valer 1. La probabilidad de que la x1 valga 0 si la x2 valió 2, ¿cuánto me da? Esa 0. 0. Nada, 0, porque ese 0 ¿de dónde sale? Del 0 de la conjunta dividido el 1 sobre 16 de la marginal. ¿Y la del 1? Me da 1. Porque esto sale del 1 sobre 16 sobre el 1 sobre 16, ¿no? Sí. ¿Y qué está diciendo esto? ¿Cómo lo interpreto en términos del problema? Y que la única forma de sacar 2 es que los dos números sean iguales. Si en los dados sacaste el mismo número, si la suma. Acá lo que sabemos es que la x2 valió 2. Entonces, si vos obtuviste 2 puntos al lanzar los dados, la única chance que tenés es que en los 2 dados te haya salido el mismo número. Si x2 vale 2, la x1, la única posibilidad que tiene es de valer 1. O sea que me salgan el mismo resultado en los dados. ¿Se entiende? Acá lo que conozco, lo que está condicionando es lo que yo conozco. Yo ya sé que obtuve 2 puntos al lanzar el dado. ¿Qué pasa si en vez de saber que obtuvimos 2 puntos, decimos que obtuvimos 4 puntos? La x1
condicionado a que x2 valió 4. Bueno, la x1 puede seguir valiendo 0,1. Acá, ¿cómo me quedan las probabilidades? En el 4 tendríamos 2 sobre 16 dividido 3 sobre 16. O sea que me quedarían 2 tercios acá y 1 tercio acá. ¿No? Sí. ¿Dije bien? Sí. 2 tercios y 1 tercio. Entonces, si vos me decís que obtuviste 4 puntos entre los dos dados, es más probable que te hayan salido resultados distintos que te haya salido el mismo resultado. Y es cierto, porque resultados distintos eran el 3 y el 1 o el 1 y el 3. Y resultados iguales eran el 2 y el 2. ¿Está bien? ¿Ven cómo las leemos? Y tienen su lógica y resultan razonables, digamos, para lo que es el experimento y el juego. ¿Puede repetir la anotación de la segunda parte de la tabla? No la entendí, porque me aparece la probabilidad de x1, de lo que es esa. Esto acá, ahí lo que escribí es la p, la función de probabilidad puntual de quién? De la variable x1 condicionada a que la variable x2 valió 4. Sí. ¿Sí? Sí. Y como argumento de esta función, solo va el valorcito de x1. Perfecto. Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta función, la x2 está fija en 4. La x2 no es argumento, no le pongo como argumento algo acá. La x2 está fija en 4. Lo único que varía es la x1. Entonces, cuando acá pongo como argumento al 0, el valor es 2 tercios. Cuando pongo como argumento al 1, el valor es 1 tercio. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Bueno, y en el caso continuo, lo mismo, solo que tendremos estos cocientes de densidades. Y acá, con las continuas, pasa un poco que a uno como que le cuesta ver cuántas densidades condicionales hay. Porque en realidad en el caso discreto es como que las podemos ir escribiendo, ¿no? Y decíamos, bueno, tenemos tantas como valorcitos distintos le podamos poner a esta cosa de acá abajo. Al x2 le puedo poner el valor 2, el 3, el 4, el 5, el 6, cualquiera de los valores de su recorrido. En el caso continuo, yo escribo esto, por ejemplo, o esto, f de x, dado que la y grande, la variable, fue igual a un valorcito y chiquito. Y tengo esta expresión genérica que depende de ese y chiquito también, que es una única expresión, pero que está representando a cuántas distribuciones condicionales. ¿Cuántas tendremos en esta situación? Infinitas. Infinitas, exactamente. Solo que no las individualizamos, porque no podemos. No las puedo individualizar a todas. Porque como la y es continua, puede tomar tantos valores acá como yo quiera dentro del recorrido. Entonces ya no tenemos una ley para cada valor de y posible. Tenemos una expresión genérica que depende de ese y. Para cada valorcito que le pongamos al i, voy a tener una expresión que va a terminar dependiendo solo de x. Por eso acá funciona como argumento, figura como argumento solo el x. ¿Sí? Es la misma lógica de recién. Este i que tenemos acá abajo está fijo. Ese estamos pensando que es un valorcito de la variable i. Uno genérico, cualquiera. No puedo poner uno en particular porque son infinitos. Entonces lo dejo notado así como un valorcito i que da la sensación de que la i acá fuera variable también, pero no lo es. Esta i está fija. Fíjense que lo escribimos acá arriba. Dado que la i tomó este valorcito puntual i chiquito. ¿Sí? Lo único que permanece o que sobrevive como variable en esta expresión es el x.
¿sí? O en el caso al revés, lo único que sobrevive como variable es la I. ¿Sí? Y ahí vos, para calcular la probabilidad, entonces tendríamos que calcular para ese plano, para el valor de I, lo que me daría la integral de X. Exactamente. Cuando calculamos la distribución condicional en el caso continuo, imagínense que la densidad conjunta fuera esta campana que tenemos acá dibujada. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo cuando estoy buscando una distribución condicional? Me paro en un valorcito I, que es el que está marcadito ahí, un valor de I cualquiera del recorrido de la I, y es como si agarrara y rebanara a la superficie del espacio con un plano a la altura de ese valorcito I que tengo ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué se me genera? La distribución condicional, ¿quién es? Es una distribución que varía en X, pero con el valor de I fijo. Entonces, la distribución condicional es ese perfil que se me genera cuando rebano a la distribución conjunta. ¿Sí? Esta campanita que me queda dibujada acá es la distribución de la X para la I fija en ese valorcito I sub 0 que está marcado. ¿Sí? Entonces, si después yo quiero calcular probabilidades bajo la distribución condicional, tengo que integrar esta distribución, esta campanita, perfil que encontré acá. ¿Sí? Que de nuevo lo mismo, esta campanita que tengo acá no va a tener área 1, porque toda esta campanota entera tenía volumen 1. Entonces esta campanita no tiene volumen 1. La tengo que reescalar por la distribución marginal de la X, que es lo mismo que antes, más difícil de verlo en este caso, pero este cociente lo que está haciendo es eso, es reescalando esta campanita que encontré como perfil acá, para que integre 1. ¿Sí? Porque imagínense que si en vez de este valorcito I0 yo hubiera puesto un valorcito I0 más cerca acá del centro de coordenadas, la campana perfil que hubiera encontrado hubiera sido mucho más grande. Y todas esas campanas, cada una tiene que tener área 1. Entonces, si las dejo así como el perfil solito, tienen todas áreas distintas. Las tengo que ir escalando, ajustando, para que todas tengan un área igual a 1. ¿Sí? Eso es lo que hace el cociente. ¿Sí? Una pregunta, esto lo vimos para dos variables, bueno, en este caso X e Y, pero si yo tengo 3 variables, sí, lo puedo hacer condicional a cada una, ahora puedo hacer también las condicionales, por ejemplo, de X a Y, Z. Sí, que ahí ya no lo podemos visualizar. Claro, no por eso, estoy tratando de imaginarme. Claro, no, porque ahí no podés visualizar la conjunta de X y Z, porque eso sería una superficie en R4, que no lo podemos ver. Tal cual. Pero sí podemos usar la noción de condicionales de subgrupos, digamos, condicionando a subgrupos de variables. Y ahí en continua, para calcular la probabilidad, yo tendría que hacer, dejo fija una, por ejemplo, supongamos que dejo fija X, y tendría que integrar en función de Y y de Z. Suponete que tenés X y Z, un vector trivariado que tiene una F conjunta de X y Z, y que te interesa, por ejemplo, la distribución de la X dado la Y y la Z. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, la F de X y Z, que va a ser una distribución univariada solo dependiendo de la X, la vas a obtener como el cociente entre la conjunta de X y Z y la marginal de Y y Z, que va a ser una conjunta bivariada. Sí. ¿Sí? Y después, para calcular probabilidades, usás directamente, integrás en X a esta densidad conjunta, a esta densidad condicional. Ah, está bien. Por ejemplo, qué sé yo, vos querés la probabilidad de que la X esté
entre A y B dado I y Z. Vamos a poner así. Dado que la I fue un valorcito I chiquito y la Z fue un valorcito Z chiquito. Yo me interesa que la ganancia de la inversión esté entre 100.000 y 200.000 pesos si invertí en cierta línea de de inversiones y si, qué sé yo, no sé qué otra variable puede ser en ese contexto, pero bueno, dos variables que definan un perfil de inversión, ¿no? Entonces, fijado ese perfil de inversión, ¿cuál es la probabilidad de que la ganancia esté entre A y B? Esto lo calcularía integrando entre A y B, ¿a quién? A la f de x dado y z, diferencial x. La y y la z están fijas. Lo único que es integrable es la x. ¿Sí? Está perfecto. ¿Y esta quién es? Es la que obtuve haciendo este cociente. ¿Sí? Segunda pregunta, ya que podía hacer esto, por ejemplo, de x dado las otras dos, ¿yo podría hacer de xy dado una sola? También, sí. ¿Y cómo sería esa? Si te interesara, por ejemplo, la de el comportamiento condicional del vector xy dado z, igual un valorcito z, ese también. Esta tendrás, la distribución condicional va a ser bivariada y va a depender de x y de y, y la vas a obtener ¿de qué manera? Conjunta de las tres sobre marginal de la z solita. Sí. ¿Sí? Sí. Y entonces ahí lo mismo, después a vos te podrá interesar la probabilidad de que la x esté entre A y B y que la y sea mayor a cierto valor c, qué sé yo, digo por decir cualquier cosa, ¿no? Dado que la z tomó ese valorcito z. Entonces, ¿esto quién será? Esto va a tener que ser una integral doble. Claro, porque la distribución condicional tiene como variables a la x y la y. Entonces, esto será una integral para la x que variará entre a y b. Y una integral para la y que variará entre c y más infinito. O el punto final del recorrido de la y. ¿De quién? De la f de xy dado z igual a z. De x y de y. Y esto integra en y y en x. Bien. Profesora. Sí. Mirando el ejemplo, el de arriba, la línea de arriba. Sí. En el denominador nosotros tenemos una marginal que la calculamos integrando sobre las otras dos. Sí. Sobre x e y. Y después le dimos un valor a z. Sí. Obtuvimos ese valor. Sí. La de arriba es directamente integrando sobre los tres. Es un valor. O sea, de esta expresión me estás hablando, ¿no? Sí, de esa expresión. En esta expresión va a ir la expresión de la densidad que vos tengas, que a vos te hayan dado. Acá yo sí hice lío con la z, que no la escribo siempre igual. Este z de acá sería le puse todas zetas minúsculas, sería este. Claro. Este zetita. Entonces, en la expresión de la densidad conjunta, a la z la reemplazás por el valor que hayas fijado acá. Sí. ¿Sí? Y esta de acá abajo es lo que vos dijiste, el cálculo de la marginal de z integrando en x y en y a esta conjunta, y al resultado le asigno o le valorizo la z en este valorcito z chiquito.
Bien, pero en el denominador, cuando lo integramos por A y por B, lo integramos no sobre los valores de abajo, sino, porque claro, es la marginal de abajo, lo integramos sobre todo el dominio de esta, claro, esta de acá, ¿quién sería? Esta sería la integral en X y en Y de la conjunta. Claro. De X, de Y, y acá integrarías en el recorrido de la Y y en el recorrido de la X. Claro. ¿Está bien? Sí. Y a ese resultado, que solo te va a depender de Z, a la lo Z evalúas lo evalúas en el valorcito Z, exactamente. ¿Está bien? Sí, mientras que la de arriba simplemente es... Esta es la expresión que te hayan dado con el Z valorizado en el Z chiquito. ¿Está bien? Por eso decía, en el caso continuo a veces confunde esa cuestión, porque en realidad todo figura genérico, X y Z, pero a veces son... A veces variable y a veces valor, claro. La X y la Y variables ahí. Acá la X y la Y son variables, exactamente. Estos son genéricos. Y este está fijo. A veces yo lo que hago es ponerle a lo que está fijo, le pongo como un cerito. Para identificar que ese es valorcito. Y lo que no tiene cerito es que es variables. O sea, estos son valores de la variable que quedan libres y este es un valor de la variable que está fijo. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bien. Después les voy a subir, tenía ganas de que hagamos un ejemplo todos juntos, pero no vamos a llegar con el tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es uno de los ejercicios de la guía, que podría ser, por ejemplo, el 5, que es bastante completo, o el 4 creo que les quedó a ustedes. Se los voy a pasar resuelto, con todos estos cálculos hechos y bien esquematizados, para que lo tengan de ejemplo. ¿Sí? Como aplicar todo esto sobre un ejemplo concreto, ¿sí? Que pues muchas veces aclara y facilita. Es lo que iba a decir yo, así en la teoría lo entendí, pero... Claro, ¿no? Después cuando uno lo tiene, no, suele generar confusiones. Así que les voy a mandar, les voy a subir al aula un ejemplito resuelto con todas estas cuestiones. Bien, vuelvo. Bueno, acá tienen hecho un ejemplo en la diapo de distribuciones condicionales, pero están puestos directamente los resultados. Igualmente ustedes los pueden reproducir y tienen el resultado para chequear y les subo el otro también para que tengan de ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá tenían escrita la generalización, esta que también charlamos recién. O sea, nosotros lo vimos para dos variables, pero tanto las variables que están arriba como las que están abajo condicionando, digamos, las que son argumento y las que condicionan, cualquiera de las dos pueden ser subvectores, no tienen por qué ser de a una variable, ¿sí? Que bueno, ahí ya lo charlamos recién. ¿Qué dice la observación? Una cuestión importante es que esto que también veníamos charlando desde el principio. Nosotros si tenemos la distribución conjunta, a partir de la conjunta podemos armar las marginales, armar las condicionales, las que querramos, ¿sí? Pero si partimos de la conjunta podemos obtener los comportamientos marginales y condicionales. No vale siempre la vuelta. Si yo lo que tengo son todas las marginales separadas, no puedo con ellas rearmar el comportamiento conjunto. No hay forma, a menos que las variables sean independientes. Si son independientes, sí, porque entonces el producto, por definición de independencia, el producto de las marginales me reproducía la conjunta. ¿Sí? Entonces, en el caso de variables independientes, sí, puedo ir y venir de conjunto a marginal o de marginal a conjunto. Que tampoco me genera mucho valor, ¿no? Pues si las variables son independientes, tenerlas a todas en un vector me da exactamente lo mismo. La riqueza de tener el comportamiento conjunto es que justamente yo puedo
capturar relaciones entre variables. Si las variables son independientes, no hay relación. Entonces me da lo mismo tener el comportamiento conjunto o el marginal, ¿sí? Pero como en general todos los fenómenos que uno analiza son fenómenos en los que las variables no son independientes, de nuevo esta recomendación de considerarlo como vector aleatorio. Si tengo el comportamiento conjunto, voy a poder identificar después los marginales o los condicionales, pero no puedo volver. Bien. Bueno, acá tienen un ejemplo haciendo la condicional de a subgrupos. En el ejemplito 5, que teníamos un vector de 3 variables, podríamos calcular, como está hecho acá, la distribución de la x2 condicionada a la x1 y a la x3. ¿Sí? Entonces eso sería la conjunta de las 3 sobre la marginal de x1 y x3. La marginal conjunta de x1 y x3. Las calculo, algún cociente y me da este resultado, ¿sí? Después, cuando lo repasan, fíjense a qué corresponde este resultado particular que obtuvieron acá. Si se acuerdan, cuando vimos el ejemplo 5 con la definición de independencia, este vector aleatorio trivariado era un vector aleatorio de variables aleatorias independientes. ¿Sí? O sea, tanto x1 como x2 como x3, entre ellas las 3 eran variables independientes. Entonces, si son variables independientes, ¿qué les parece que tienen que dar las distribuciones condicionales? Esta distribución condicional de x2 dado x1 y x3, ¿a quién tendrá que ser igual? Y va a ser función solo de x2, me parece. Va a ser función solo de x2. Y más aún, la densidad condicional va a ser exactamente igual a la marginal de x2. Va a pasar lo mismo que pasaba con las probabilidades condicionales, ¿se acuerdan? Si A y B eran independientes, la P de A dado B era igual a la P de A. Claro, porque B no me afectaba si eran independientes. Y acá lo mismo. Si x1 y x3 son independientes de x2, ponele el valor que quieras a x1 y a x3, a x2 le va a importar nada los valores que vos pongas. Entonces, el comportamiento de la x2, cuando a la x1 y a la x3 le doy ciertos valores, va a ser exactamente igual que el que tenía x2 marginalmente. No le va a importar. ¿Sí? Y claro, porque ¿de dónde sale eso? Si las variables son independientes, esta conjunta que tengo acá arriba la puedo factorizar, como la f de x1 por la f de x2 por la f de x3. Y esta que tengo acá abajo también. Entonces la de x1 y la de x3 se me cancelan en numerador y denominador, y la única que sobrevive es la marginal de la x2. ¿Sí? Entonces, esta, fíjense que coincide con el cálculo de la marginal de x2 que tenemos hecho en algunas diapos adelante, o más atrás sería. ¿Está bien? Saben que los conceptos son los mismos, los vamos como traduciendo, llevando a los nuevos espacios, pero conceptualmente son lo mismo. Bueno, y acá tenemos la caracterización de las distribuciones condicionales. ¿Por qué? Porque, claro, cuando yo calculo una distribución condicional, lo que obtengo es una nueva distribución, en definitiva, de probabilidad puntual o de densidad, pero vuelve a ser una distribución. Y como tal, se puede resumir a través de esperanza o a través de variancia. ¿Sí? O sea, a esta campanita que me queda acá como perfil, si yo quiero, le puedo calcular su esperanza y su variancia. A las tablitas estas de distribución condicional que habíamos obtenido acá, también les podemos calcular esperanza o variancia.
¿sí? Tengo nuevas distribuciones de probabilidad. ¿Cómo calculo esas características? Con las mismas definiciones que ya conocemos de esperanza y de variancia, solo que en vez de usar la función de probabilidad puntual de la variable o la función de densidad de la variable, usamos las condicionales. ¿Sí? La esperanza de X, dado que la Y tomó cierto valor, en el caso discreto será una suma a través de los valores de la X. La que es variable es la X, la Y está fija. Entonces, una suma a través de los valores de la X, ¿de quién? De X multiplicado por sus probabilidades, no marginales, condicionales. Y lo mismo acá, solo que integraré a la X y la ponderaré por la densidad condicional. ¿Sí? ¿Cuántos valores de esperanza condicional vamos a tener? ¿Vamos a tener uno solo? Condicional, uno por cada distribución condicional. Exactamente. Si teníamos tantas distribuciones condicionales como valores tomaba la variable que estaba condicionando, tendremos tantas esperanzas condicionales como distribuciones condicionales haya. Cada distribución condicional va a tener una esperanza y una variancia. ¿Sí? Entonces, resulta que esos valorcitos de esperanza, me vuelvo para acá, a ver dónde habíamos hecho. Acá. Ven que acá habíamos calculado, para el ejemplo de los dados, por ejemplo, la distribución condicional de x1 dado x2 igual a 2. Bueno, de acá podemos obtener la esperanza de x1 dado x2 igual a 2. Y después habíamos dicho, bueno, ¿y si x2 vale 4? Bueno, podemos calcular la esperanza de x1 dado x2 igual a 4. Y así sucesivamente. Si calculáramos las 7 distribuciones condicionales de x1 dado x2, tendríamos 7 valores de esperanza condicional. ¿Sí? Esos valores de esperanza condicional que obtenemos forman una nueva variable aleatoria. Esos 7 valores de esperanza condicional, si yo considero la distribución de x2, era x1, x1 dado x2 igual a un cierto valorcito x2, tenemos 7 distribuciones condicionales. Dado x2 igual a 2, x2 igual a 3, x2 igual a 4 y así hasta la x2 igual a 8. Entonces acá tenemos la esperanza de x1 dado x2 igual a 2. La esperanza de x1 dado x2 igual a 3. Si yo las calculo a todas, de x1 dado x2 igual a 8, estos 8 valorcitos que tengo acá, 7, perdón, valorcitos que tengo acá, forman una nueva variable aleatoria.
Y si forman una nueva variable aleatoria, entonces también tienen una distribución de probabilidad que se puede caracterizar a través de la esperanza o de la variancia. Esperanza de X dado Y forma una nueva variable aleatoria con su propia distribución de probabilidad que tiene la particularidad de coincidir, que coincide, no coincidir, hablo y escribo cosas distintas, que coincide con la distribución de la variable que condiciona, en este caso la Y. ¿Qué estoy diciendo entonces? Que es como que tengo una tablita con los valores de esperanza de X dado Y, y entonces acá tendré la esperanza de X dado Y igual a 2, la esperanza de X dado Y igual a 3, y así sucesivamente, esperanza de X dado Y igual a 8. Puse X, Y, venían siendo X1, X2. Lo mismo. ¿Con qué probabilidad me ocurre este valor de la esperanza condicional? La esperanza condicional podía valer este valor, o este, o este, o este, cualquiera de estos 7. ¿Cuándo toma este valor? Y cuando la variable que condiciona tomó el valor 2. Solo en ese caso tiene este valor la esperanza condicional. Entonces, la distribución de esta nueva variable coincide con la del evento que condiciona. La P que le corresponde a esta esperanza condicional es la de la Y, o la de la X2 sería. Esta es la P de Y en 2, esta es la P de Y en 3, esta es la P de Y en 8. ¿Sí? ¿Me siguen? Camino un montón lo que estamos avanzando. Pero al menos si pueden seguir el hilo, después hay que volverlo a leer con más detenimiento. Ok, entonces tengo una nueva distribución de probabilidad. ¿Le puedo calcular esperanza a esto? Sí. Y sí, ¿le puedo calcular variancia? También. Bueno, no vamos a llegar a tanto. Vamos a quedarnos solo con la variancia. ¿Por qué? Porque resulta que como tengo, todo esto está escrito en las diapos, ¿no? Sigo acá el razonamiento que venimos haciendo. Como tengo una nueva variable aleatoria, le puedo calcular esperanza y variancia. O sea, yo podría calcular la esperanza de lo que ya era esperanza condicional y variancia a lo que ya era esperanza condicional. ¿Sí?
¿Y cómo haría esta cuenta de esperanza de la esperanza condicional? Y acá, este valor por esta P, más este valor por esta otra P, más este valor por esta otra P. O sea, la definición de esperanza no cambia. La esperanza de la esperanza de X dado Y igual a Y sería una suma a través de los valores de Y, ¿de quién? De la esperanza condicional, cada uno de los valorcitos que tengo acá en la tabla, multiplicados por la P de Y. Y lo interesante de esto es que si yo hago esa cuenta, lo que obtengo acá al final como resultado coincide con la esperanza marginal de la X. La esperanza, este igual de acá, es la propiedad importante que está listada ahí en la diapositiva. La esperanza de la esperanza condicional reproduce a la esperanza marginal de la variable. Y esta es una propiedad que es muy útil porque hay muchas situaciones en las que uno no conoce, no tiene forma de conocer la distribución marginal de la X. Por las características del problema, yo no sé cuál es la distribución marginal de la X para poder calcular la esperanza de X directamente, porque ¿para qué me voy a hacer todo este embrollo si puedo calcular la esperanza de X marginal? No lo haría. Hay situaciones donde el comportamiento de la X marginal no se conoce y no hay forma de conocerlo. Y lo único que se conoce de la X es su comportamiento bajo ciertas condiciones. Entonces, conozco el comportamiento condicional de la X en diferentes situaciones. Con eso, rearmo la esperanza marginal. Esta es como, si quieren hacer una analogía con cosas que ya vimos, es como una especie de analogía con el teorema de la probabilidad total. Claro. ¿Recuerdan? Sí. Del teorema de la probabilidad total, la probabilidad que nos interesaba era la de un evento A solito, marginal. Pero no teníamos forma de calcular esa probabilidad porque lo que conocíamos de A era su chance de ocurrencia bajo ciertas condiciones. La probabilidad de A acá, o la probabilidad de A acá, la probabilidad de A acá. ¿Y qué hacíamos? Con todos esos pedacitos, rearmábamos el rompecabezas para conocer la probabilidad marginal de A. Bueno, acá estaríamos haciendo como eso mismo, pero con la esperanza. Conozco la esperanza de la X en esta situación, o la esperanza de la X en esta otra situación, junto esos pedazos para dar la esperanza de X general, sin particularizar. Nosotros llegamos a esa igualdad porque podemos trabajar toda esa expresión matemática y llegamos de esa manera, o sea, no hay nada raro en el medio. Exactamente, esto acá, este igual de acá, lo podríamos demostrar matemáticamente trabajando con estas expresiones. Sí, sí. Acá estamos obviando todas esas demostraciones, pero todo lo que listamos como propiedades se demuestra analíticamente. ¿Sí? Bien, entonces, esa propiedad la van a usar también bastante en... llegamos al final. Sí, ahí tenían las definiciones y acá está esta propiedad que les listé yo recién. Esta propiedad la van a usar bastante ahora en la parte de procesos estocásticos. Van a ver que muchas veces van a hacer uso, van a saltar de una esperanza de esperanzas a una esperanza marginal porque van a estar aplicando esta propiedad. ¿Sí? 11:20. Hacemos, si quieren, el descansito y después vemos un ejemplito de aplicación de esta propiedad para que se termine de entender.
y saltamos al otro. Sí. Para tratar de entender esto, ¿podré ir a la diapositiva, ¿cuál es? La numerada 49, que tiene el gráfico en 3D? Sí. Tiene la campana. Sí. Nosotros lo que hicimos entonces fue esa superficie que hicimos ahí, calculamos todas a lo largo del eje Y. Exacto. Y de eso nos da una distribución sobre el eje Y. Sí. Porque, o sea, la esperanza de cada una de esas nos da una nueva distribución que sería como una superficie paralela al eje Y. Sí. ¿No? Vos acá estás calculando. Este perfil que está dibujado acá es la distribución de la X para un valor fijo de la Y. Claro, sería una más. Imagínate qué haces. Es como que agarras una máquina de fiambres y fileteas esta campana para todos los valores de Y posibles. Exacto. ¿Sí? Entonces, cada una de esas distribuciones, cada una de esas fetas de la distribución que vos obtengas tiene un valorcito de esperanza. Claro. Y lo que estarías haciendo cuando volvés a calcular esperanza sobre esas esperanzas es como que estás promediándolas a través del eje Y. Sí, perdón, toda esa esperanza, o sea, la esperanza de cada una de esas distribuciones nos da esta nueva distribución que hablábamos. Sí. Hiciste la tablita. Sí. Y si calculamos la esperanza de esa nueva distribución, nos va a dar la de X. La de X, claro. Ahí está. ¿Está bien? Es como que acá imagínate que tuvieras en filita todas estas distribucioncitas una al lado de la otra a lo largo de todo este eje. ¿Sí? Entonces, cada una de esas distribuciones tiene un valorcito de esperanza, un puntito centro de gravedad. Todos esos puntitos de centro de gravedad tienen una cierta distribución que va a estar ahora posicionada sobre el eje Y. ¿Sí? Claro. Es como si fuera, te van a formar un perfil acá al revés. Sobre el eje Y, una distribución acá. Esa distribución tiene por esperanza a la de la X. Y eso te queda, por ejemplo, si trabajamos en una normal aplicando esto que mantiene la misma distribución, vos tendrías una campana de Gauss sobre el eje Y que te quedaría y ahí podrías sacar justamente visualmente las que debería coincidir con la esperanza de X. Con la esperanza de la X, exactamente. Exactamente. Qué lindo. Sí, es interesante cuando uno empieza a mirarlo así. Me tengo que perfeccionar en mecanismos de gráficos para poder mostrarlo, porque está bueno cuando uno lo ve así, va construyendo las distribuciones condicionales, estas fetitas de la distribución, y después las mirás de frente y tenés como otra distribución sobre el eje Y, y esa distribución está centrada en lo mismo que estaba centrada la X marginal. Como que tendríamos que poder visualizar todas esas distribuciones. En este caso, esa que está dibujada, esa feta, el contorno coincide con el contorno de la otra, digamos. Sí, está claro, esta no es la distribución condicional final. A esta habría que escalarla, levantarla o aplastarla según la distribución marginal de la X, de la Y, en ese valorcito Y0. Claro. Y por eso cuando lo mirás de frente y ves todas las distribuciones de las esperanzas de las condicionales, ahí sí te quedaría coincidente con el centro anterior. Claro, claro. Las del medio van a tener más, van a estar ponderadas por un valor mayor que las de los extremos. No te quedaría todo más abajo, pero bueno, si hace esa escalabilidad. Claro, exactamente. ¿Está bien? Perfecto. Muy lindo, la verdad. Bueno, me alegro. Bueno, hacemos un descansito y vemos después un ejemplito para